colaboración prácticamente la hicimos con Cristian. Yo les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros, ¿no? Como BioBlue. BioBlue nació en el año 2010. Ya tenemos algunos años, digamos, de trayectoria. Empezamos con unos poquitos productos. Esta es una iniciativa que la desarrollamos juntamente con Cristian Larenas. Yo quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros, un poco nuestra trayectoria, por qué nos dedicamos a esto. Básicamente, el desarrollador de los productos es Cristian. Cristian Larenas, él es químico de profesión, tiene un PhD en química, justamente una maestría en biología de la conservación, y él es el desarrollador, o sea, digamos, la mente detrás del desarrollo de todos los productos que nosotros tenemos en BioBlue. Hay mucha ciencia, mucho desarrollo, mucha investigación detrás de todo lo que nosotros hacemos. En mi caso, yo les comento un poquito para quienes no me conocen. Mi nombre es Jennifer Vita Gómez. Yo manejo el área de marketing y ventas dentro de BioBlue. A mí me toca un poco la parte de socializar la marca y socializar los productos. Como les comentaba, esta es una iniciativa que nosotros tuvimos hace 10 años, empezamos con un acuario de venta. Y claro, fue todo a raíz de un problema que nosotros tuvimos cuando empezamos. Ya llevamos algunos años con peces y tuvimos un problema con unos peces. Alguien nos recomendó un medicamento, le colocamos tal cual nos fue las indicaciones de la persona que con la mejor de las intenciones nos indicó, pero fue un poco el detonante de la creación de los productos, porque el momento que pusimos este medicamento, todos los peces murieron. O sea, fue algo muy difícil, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento tomamos la decisión, considerando todos los conocimientos que tiene Cristian, desarrollar nuestra línea de productos, o sea, justamente para poder dar al mercado, a la gente, a los aficionados, un producto que sea de calidad y que funcione para lo que está pensado y está comercializándose. Entonces, un poquito ya, en resumen, yo, como les comentaba, yo soy diseñadora de profesión, diseñadora gráfica. He trabajado alrededor de 20 años en la industria farmacéutica. Entonces, yo conozco más o menos lo que es fármacos, medicamentos, aplicaciones. Esto, básicamente, en lo que es consumo humano, ¿no? Ahorita, como estábamos hablando de presentar algunos temas para lo que es digamos, todas estas charlas de acuariofilia, entonces hemos optado por digamos, la primera parte, que es alimentando peces ornamentales. Esto básicamente viene a ser el primer paso para lograr un equilibrio dentro del acuario, un equilibrio dentro de lo que nosotros consideramos un acuario establecido, un acuario equilibrado, ¿no? Porque, como decíamos, uno de los pilares de lo que es la acuariofilia es justamente eso, el que podamos tratar bien, el que podamos cuidar bien a nuestros peces, ¿no? Entonces, vamos con un poco de historia, ¿no? Generalmente uno piensa que la acuariofilia es nueva, pero no, la acuariofilia data, digamos, empezamos a hablar desde el siglo X, el siglo XIII después de Cristo. Y la domesticación empezó prácticamente en China, ¿no? El hobby empezó un poco a desarrollarse a mediados del siglo XIX ya en Europa. Digamos que los chinos empezaron domesticando la carpa, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que son los goldfish y todas sus variedades, ¿no? Fueron desarrollados en el Asia. Ahora bien, en Estados Unidos y en Europa se comienzan empiezan a hacer la producción de trucha extensiva, de trucha de salmón para consumo humano. Entonces empiezan los primeros intentos de fabricar unas dietas balanceadas para poder darles a los peces ayudarles en, digamos, que sea una producción y un engorde rápido, es justamente pensado para la producción de consumo humano. Entonces, en la Universidad de Yale, en 1927, se establece una investigación formal en los Estados Unidos.
para lo que es producción de trucha. Pero recordemos que, por ejemplo, hay marcas justamente asiáticas, hablemos del caso de Hikari. Hikari tiene una trayectoria, hablemos de más de 100 años, desarrollando productos balanceados para lo que es peces ornamentales. Entonces, tomamos en cuenta de que esto ya tiene bastante historia, ¿no? Ahora, dentro de la piscicultura se conoce bastante bien las necesidades de las especies comerciales, como son las truchas, los salmones, las tilapias, etcétera, que se utilizan básicamente, como les comentaba, para aprovechar su productividad. Cada especie tiene sus únicas y particularidades y necesidades nutricionales. Cada especie y cada variedad dispone de unas dietas especiales justamente para optimizar ese crecimiento, ese desarrollo que necesitan para una producción sostenible en el corto plazo. Ahora bien, ¿pero qué pasa con los peces ornamentales? Muchos de lo que nosotros conseguimos, sobre todo cuando iniciamos, no sabemos, no conocemos, empezamos a hacer la alimentación con lo que nos recomiendan muchas personas, con la mejor de las intenciones. Yo siempre considero que las personas trabajan con la mejor de las intenciones. Pero empezamos, como les comentaba, a alimentar a nuestros peces con los balanceados que nos dan. Muchos de esos balanceados son de para trucha y para tilapia. Entonces, la pregunta es, ¿debemos alimentarlos con alimentos diseñados para peces de consumo humano a nuestros peces ornamentales? ¿Podemos adaptar estos alimentos? Y obviamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque alimentar a los peces, a nuestros peces de acuario, con balanceados que no son específicamente desarrollados para ellos, pueden traernos más que de un problema, ¿no? Más de un problema. Ahora, hay diferentes necesidades nutricionales, ¿no? Los peces de la misma familia pueden tener hábitos alimenticios muy diferentes. Muchos son especializados y otros son más generalistas, ¿no? Entonces, hablemos de que, por ejemplo, serán carnívoros, otros serán más herbívoros, otros son omnívoros, pero en este caso, casi todos los peces son oportunistas. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, de complementar su dieta, ya sea con otros peces, otro tipo de balanceados, lo van a hacer, lo van a comer, porque su primer instinto es de supervivencia, ¿ya? Lo cual nos da a nosotros toda la responsabilidad de poder generar el suficiente, digamos, una nutrición muy adecuada y específica para cada especie. Por ejemplo, tomemos ejemplos de los cíclidos del lago Tanganica. La primera fotografía podemos ver, esa es una cifotilapia, lo que nosotros conocemos como, ay, se me fue el nombre, que son netamente piscívoros, ¿no? Son peces que nosotros consideramos mucho en lo que es el hobby. Hay peces que son especialistas, por ejemplo, que son comescamas, y hay otros que son más vegetarianos, como en el caso de los trofeos. ¿Ya? Todos comparten un mismo nicho, estamos hablando de los peces del lago Tanganica, pero cada cual se ha especializado en un alimento muy específico para ellos. Ahora bien, ¿de qué depende la alimentación? Depende de la biología de cada especie, de su forma, de la forma de su boca, y en qué parte del acuario ellos están, digamos, tienen su preferencia, ¿no? Los peces, por ejemplo, como vemos en la segunda fotografía y podemos ver la boca de un guppy. Los guppies se alimentan básicamente en la superficie. ¿Qué nos da a entender esto, no? Que esos son peces que se alimentan de bichitos que caen al agua, de animalitos que caen justamente, que se desarrollan en estas partes que en su naturaleza reciben mucha luz, necesitan mucha luz, entonces están prácticamente casi a la superficie. Entonces ellos tienen desarrollado una boca que es hacia arriba para poder comer. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de los peces gato, de los doricáridos, ¿no? Por ejemplo, las coridoras, al tener los barbillones, estos escarban en la arena y de ahí se alimentan. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que se alimentan de crustáceos, de los bichitos que hay obviamente dentro del agua, que al escarbar los sustratos tipo arena, pueden levantarlos. Ahora, por ejemplo, los peces como los plecos, que tienen esa boca con succión, dependiendo de la forma de la boca, es la alimentación. Muchos de ellos pueden ser carroñeros, se pueden alimentar de peces muertos, pero hay otros que son estrictamente vegetarianos, o sea, que se alimentan de celulosa, se alimentan de los troncos. Y esto es importante saber,
Porque muchas veces cuando armamos un acuario plantado, ponemos raíces, ponemos plantas y ponemos estos peces. ¿Qué sucede? Que los peces a veces terminan comiéndose la celulosa de las plantas que están dentro del acuario o terminan levantando, moviendo decoración en su afán de comerse lo que ellos necesitan, ¿no? A ver, ¿los alevines comen lo mismo que los adultos? La respuesta es no. En el caso de los goldfish, los niveles óptimos de proteína varían del 43 al 47%, mientras que los adultos no necesitan tanta carga de proteína. ¿Por qué? Porque ya están desarrollados. La proteína les ayuda a los peces a desarrollarse y completar sus etapas de crecimiento, ¿no? En el caso de los adultos, necesitan apenas de un 28 a un 32% de proteína. Ahora bien, a los adultos pueden comer una vez al día, pero en el caso de los alevines es importante que se alimenten 3 a 4, 5. Hay protocolos, por ejemplo, de cría de discos que se alimentan hasta 8 veces diarias. ¿Qué clase de alimentos les podemos dar a nuestros peces? Existe, por ejemplo, en el mercado una amplia selección, se podría decir, de tipo de alimentos. Tenemos los alimentos secos, que son generalmente alimentos balanceados, ¿no? Que vienen en presentaciones secas. Alimentos deshidratados, liofilizados. Existe también una parte de alimentos frescos y los alimentos vivos. Por sus características, también lo podemos diferenciar. Hay alimentos que flotan. Por ejemplo, tienes pellets que tú les pones y siguen flotando. O sea, tienen una particularidad de que no se llenan de agua rápidamente, de tal manera que siguen flotando para que los peces que comen en la superficie puedan consumirlos. Por ejemplo, alimentos específicos para goldfish, alimentos específicos para vetas que comen en la superficie. Hay los alimentos que se hunden, que son los extruidos, que también vienen en forma de pellets, pero se hunden. Tienen esa particularidad que permite que peces que coman ya sea en la mitad del acuario o en la parte, digamos, de abajo que puedan asentarse, puedan también comer. Hay los alimentos que se hunden y que flotan, son las escamas, las hojuelas, y los alimentos que se dispersan por todo el acuario, ¿no? Que en este caso puede ser microalgas como las de espirulina o alimentos microgranulados. Ahora bien, por el tipo de producción, los alimentos balanceados comerciales se utilizan con muchas finalidades, ¿no? Esto, por ejemplo, comentábamos, existe una ciencia detrás del desarrollo de los alimentos balanceados para acuario, tanto para acuario como para piscifactorías, ¿no? Tienes alimentos especializados para acuario, tienes especializados para estanque de peces ornamentales, porque la forma de, digamos, de alimentar es diferente que en un acuario. Existen alimentos para producción, obviamente, pues, de consumo humano. Hay alimentos balanceados caseros, que también se puede preparar, y las papilas caseras también. Ahora bien, ¿qué es lo más óptimo? ¿Qué podemos escoger entre toda la variedad? ¿Qué deberíamos pensar al escoger los alimentos que vamos a darles a nuestros peces, ¿no? Lo que yo sugeriría siempre es un alimento especializado, de buena calidad. Ahora bien, en la producción de papillas caseras, y muchas personas de aquí me van un poco a llamar la atención, porque se utiliza mucho y está muy generalizada la idea de que la papilla casera es lo mejor que les pueden dar, por ejemplo, los discos. Pero hay que pensar que necesitas cumplir una cierta, digamos, ciertas características para que en realidad contribuya de una manera balanceada a la nutrición. Ahora bien, los alimentos de producción piscícola, que también se utilizan muchísimo en lo que es la producción de peces para acuario, son diseñados para engordar y para producir especies muy específicas, ¿no? Los alimentos para estanque tampoco son adecuados justamente para la alimentación en acuario. Ahora bien, alimentos comerciales para peces ornamentales, ¿no? Vienen en secos, a veces congelados y a veces en gel. Hay presentaciones, por ejemplo, y a mí me encanta, una creo que si no estoy mal, es de Tetra, la marca, que viene en forma de gel y que tú le puedes dar, es una forma muy, muy fácil y muy palatable para ellos, ¿no? Tenemos los alimentos de uso general. Aquí, por ejemplo, yo puedo hablar de un alimento que muchos se utiliza digamos, que se utiliza porque se consigue fácilmente, es bastante económico y
tiene unas características que son bastante aceptables como un alimento de, digamos, de mantenimiento, y es el tetracolor. Es un alimento de uso general. Está diseñado para alimentar variedades de peces tropicales que se adaptan medianamente a las, un poco general, a ciertas condiciones básicas de alimentación de nuestros peces. A esto nosotros podemos complementar con alimentos premium y complementarios específicos para los peces que nosotros mantenemos en nuestro acuario. ¿Qué ventajas tienen? Que obviamente tienen una composición muy balanceada, puedes encontrar cualquier variedad, cualquier calidad, de cualquier marca, y tienes para escoger. La desventaja es que los precios son muchas veces muy altos, no siempre son muy palatables, y ahora, lastimosamente, dadas las condiciones actuales, tampoco se pueden conseguir, o sea, son difíciles de conseguir porque no todo, lastimosamente en nuestro mercado no podemos tener acceso a todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ahora, dentro de lo que es los alimentos frescos, tienes los pescados blancos, camarones, conchas, moluscos, tenemos los vegetales. Para Goldfish se utiliza muchísimo, y yo recomiendo también muchísimo el uso de vegetales semicocidos, ¿no? Lo que es la espinaca, la selga, las arvejas, la zanahoria, por ejemplo, el pepinillo, el zucchini, para los peces de fondo que puedan comer, los que necesitan todo lo que es celulosa. Tienes el brócoli, etcétera, ¿no? También tienes la artemia descapsulada, y en este capítulo, en esta parte también puedo hablar, por ejemplo, de los alimentos como la dapnia, el tubifex, alimentos vivos, ¿no? Y también tienes carnes diversas, ¿ya? Las ventajas es que son muy palatables. O sea, ¿qué significa palatable? Hay veces que la gente también me pregunta, ¿no? Palatable significa que sea cualquier especie de animal, le encuentre el gusto, o sea, que le guste, ¿ya? Eso, digamos, hablamos de la palatabilidad. Y otra de las ventajas, aquí un poco retomando, que es que son poco costosos, son fáciles de conseguir, versus yo puedo conseguir, por ejemplo, una libra de camarones versus un kilo de krill, o sea, el precio no tiene nada que ver, es muy barato, se podría decir. Las desventajas es que no cubren todas las necesidades nutricionales y no son asimiladas por todas las especies. Tienen un problema de que pueden terminar enturbiando el agua, pueden dañar el agua eventualmente, y pueden generar mayores niveles de amoníaco en un proceso de descomposición. O sea, de pronto yo un poco hago énfasis en las personas que alimentan, sobre todo con camarones. Los camarones, si bien es cierto, si no tienes un cuidadoso proceso para darles de alimentar, pueden ocasionarte intoxicaciones, pueden también ocasionarte problemas de tipo digestivo. Entonces, no es un alimento que uno pueda considerar para, digamos, para una alimentación a largo plazo. Ahora, dentro de los alimentos vivos, justamente hablando como les comentaba, tienes los insectos, moscas de la fruta, etcétera. También se consiguen larvas de insectos, los bloodworms, los gorgojos, que generalmente son alimentos que aquí se consiguen fácilmente porque ya la gente se ha dedicado a reproducirlos, tiene cepas frescas todo el tiempo, y básicamente puedes ayudarles alimentando tus peces con este tipo de alimentos, ¿no? Como hablaba de las dafnias, las artemias, los copépodos, los gusanos del grindal, el tubifex. Hay gente que también lo que hace es toma las lombrices del jardín y les da también de comer a los peces, lo cual también es una buena opción siempre y cuando tú manejes una buena asepsia al momento de alimentar. Y también como alimentos vivos para cierto tipo de peces, el guppy de alimento es la opción más preferida de muchas personas, ¿no? Las ventajas es que pueden cubrir casi todas las necesidades nutricionales, son muy palatables, o sea, a los peces les encanta comer otros peces. Las desventajas es que no siempre están disponibles y pueden ser relativamente costosos, o sea, en el caso de que no se consiga fácilmente. Y digamos, el problema más grave que yo he encontrado es que pueden ser portadores de enfermedades. Si yo tengo, por ejemplo, y es muchas veces la gente a veces también te dice, ¿no? Yo le di de comer los guppies al pececito, ¿qué le pasa? Entonces, claro, empezamos a ver que son portadores de parásitos, de enfermedades infecciosas. Entonces, tenemos que manejarlo esto con mucho cuidado.
Dentro de los complementos alimentarios encontramos la harina de grillos, las algas nori, el polen, el ajo. El ajo es un excelente alimento para completar papillas, por ejemplo. También encontramos lo que es resaltadores de color y los probióticos. Ahora bien, dentro de los alimentos balanceados, que es al igual que para todos los vertebrados, me refiero a perros, gatos, hámsters, lo que sea que nosotros podamos tener ese tipo de alimentos, los peces tienen también sus necesidades de los componentes nutricionales básicos. Todos necesitan grasas, carbohidratos, proteínas, lo que es minerales y vitaminas. Dentro de las grasas, son esenciales para el crecimiento de los peces, ¿ya? Son una fuente de energía y permiten la absorción de vitaminas liposolubles, son precursores hormonales y tienen un rol fundamental en la reproducción porque les ayuda justamente a desarrollar los gametos, los huevos, les ayudan a tener a los machos una buena esperma y a las hembras unos buenos, digamos, ovulación para que puedan tener unas buenas crías, ¿no? Esto se enfoca mucho en la parte de lo que es reproducción. Cada especie tiene unas necesidades particulares de cantidad y calidad de la ingesta de grasas. Si, por ejemplo, nosotros elaboramos un alimento casero, ¿qué tipo de grasa es la que mi pez necesita? Entonces, hablemos de que las mejores grasas podrían ser las de origen animal, pero que venga de fuente de pescado. De pescado, ¿por qué? Porque son ricos en omegas. Los omegas son muy excelentes, por ejemplo, para el desarrollo de los peces, ¿no? Pero en cambio, si, por ejemplo, utilizamos grasas de tipo animal, esto ocasiona muchas veces un problema de hígado graso, porque los peces no pueden digerir esas grasas, ¿ya? Ahora, los niveles inadecuados obviamente siempre van a conducir a deficiencias de crecimiento o deficiencias de desarrollo en general. En el caso de los carbohidratos, pocas especies de peces aprovechan la energía de la celulosa, ¿ya? Sus requerimientos son poco conocidos porque no se ha hecho un estudio, digamos, muy específico en este caso, ¿no? Pero se sabe que, obviamente, cualquier alimento que carezca de carbohidratos también incide en un desarrollo normal. El exceso, en cambio, de carbohidratos, o sea, si yo hago una dieta para un pez que necesita una mayor carga de proteína, le estoy interfiriendo con la digestibilidad, reducimos la captación de proteínas y obviamente se propende un crecimiento normal del hígado. Esto tenemos que poner básicamente un énfasis en saber exactamente qué tipo de peces mantenemos en nuestro acuario, ¿ya? Y es por eso indispensable conocer ese tipo de, digamos, de necesidades que ellos tienen. Ahora, los carbohidratos, hay cierto tipo de carbohidratos que se utilizan actualmente como prebióticos. Estos carbohidratos son los betaglucanos. Ahora bien, ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico es un sustrato, se puede decir, donde se desarrolla una microbiota específica dentro del intestino. ¿Qué significa? O sea, la bacteria buena, los probióticos, que nosotros, por ejemplo, podemos aditar al acuario y que viven en el intestino de los peces, y eso se aplica a muchas especies, sobre todo, por ejemplo, hablemos en el caso de los humanos. Los prebióticos sirven para que las bacterias puedan alimentarse dentro del intestino. Entonces, es muy importante mantener, por ejemplo, este tipo de carbohidratos dentro de las dietas de los peces, porque favorecen e incrementan digamos, el sistema inmunológico de los peces. ¿Ya? Ahora, las proteínas. Este es un tema que a mí me encanta porque las proteínas, generalmente cuando yo les escucho cuando hablan, y claro, cuando se habla de alimentos, uno se enfoca mucho en la cantidad de proteínas. Yo escucho mucho de esto en la alimentación de discos. Cuando se preparan las dietas y todo, entonces las personas tienden a considerar, pongamos de ejemplo el caso de los discos o el caso de los peces, digamos, de los peces grandes, ¿no? Necesitan una alta carga de proteína porque eso es parte de su dieta. Representa el componente más importante, ¿ya? Porque las proteínas sirven como precursores para, obviamente, el desarrollo de la masa muscular, el desarrollo hormonal,
fortalece el sistema inmunológico y sobre todo son una fuente de energía. Un pez bien alimentado es un pez vivaz, un pez que nada, un pez que está sano, ¿ya? Pero, como todo, las requieren entre un 25 y un 50% de proteínas en su dieta. Hay personas que, por ejemplo, no más es mejor, porque cada pez también tiene sus propias necesidades de proteínas, no todos los peces son iguales. Ahora, ¿se puede decir que un alimento con más proteína es mejor? No, porque no todas las proteínas son iguales, ¿ya? Los peces prefieren proteínas de origen acuático. Eso quiere decir, otros peces, las algas, sobre todo la espirulina, son una fuente muy grande de proteína vegetal. Y la mayor parte de las dietas de los peces tienen espirulina en sus composiciones, sobre todo los alimentos formulados, los que están bien formulados. Aparte de esto, tienes los crustáceos y los moluscos, que también forman parte de la dieta normal de los peces. Ahora, las proteínas provenientes de carnes de animales terrestres o de origen vegetal, hablemos de otro tipo de vegetales, ¿no? Hablemos de trigo, hablemos se me ocurre, por ejemplo, del chocho o de algunas cosas que a veces suelen incorporar en las dietas, no siempre tienen la cantidad y la calidad de aminoácidos esenciales para estos peces. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una papilla con corazón de res, necesito incorporar los aminoácidos indispensables para que el pez pueda digerir esa proteína. Caso contrario, la proteína no se digerirá y dará problemas de digestión, lo cual termina acortando la vida del pez. Es algo que la gente a veces desconoce, porque cuando hablamos de proteína van de la mano de los aminoácidos. Ahora, viene la parte de las vitaminas. Los requerimientos de vitaminas varían de una especie a otra. Ahora, como hablábamos, ¿por qué es importante tener, por ejemplo, que existan las grasas, ¿no? Porque las grasas son fuentes, o sea, digamos, son vehículos para la vitamina A, la E, la vitamina K. Ahora, hay vitaminas que son, por ejemplo, que se disuelven en agua, son hidrosolubles. Y tenemos todas estas de aquí, la tiamina, la riboflavina, la piroxina, la biotina, la cianocobalamina, la colina, todas estas, digamos, vitaminas son parte del complejo B, ¿ya? Y también tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Ahora, la carencia de vitaminas puede producir anorexia, que significa que los peces no coman, ya dejen de comer, se empiezan a adelgazar. Deformidades y un crecimiento deficiente. Obviamente aumentan las posibilidades de que los peces adquieran alguna enfermedad de tipo inmunitario, inmunológico, ya sean, sobre todo en el caso de lo que es infecciones de tipo bacteriano, aún tienen una susceptibilidad también a enfermar gravemente cuando les atacan parásitos, por ejemplo. Un pez débil es más propenso a desarrollar una patología debido a una parasitosis. Y obviamente un aumento de mortalidad. Hablando también, por ejemplo, en el caso de las papilas o los alimentos procesados, muchas vitaminas se destruyen con el procesamiento inadecuado. Si yo, por ejemplo, tomo un brócoli o alguna cosa que quiera darles de comer a mis peces, la cocción debe ser mínima, porque eso le destruye también las vitaminas, digamos, a los alimentos que yo quiero proporcionarles a mis peces. Muchas vitaminas son inestables y se degradan con facilidad. Ahora bien, hay... Huevón es burro, huevón. A 2 metros y pico me da esa verga. Ya. No sé si pueden cerrar el micrófono. Ahora bien, muchas vitaminas, como les decía, son inestables y se degradan con facilidad, como es el caso de la vitamina C. Hay mucha gente que utiliza la vitamina C o algunas vitaminas para acondicionar el agua. Lastimosamente, el momento que nosotros utilizamos ciertas vitaminas para, por ejemplo, tratar este tipo de cosas, eliminar cloro, ese tipo de circunstancias, tomemos en cuenta que la vitamina C disuelta en agua se degrada inmediatamente. O sea, si tú quieres utilizar este proceso, tienes que utilizarlo preparar en el momento que se va a utilizar.
porque una vitamina incorporada al agua no da la nutrición o no se espera los efectos, no aporta porque se degrada, se daña. Ahora bien, pasemos a la parte de los minerales. Los minerales son esenciales porque les ayudan a construir los tejidos óseos, son indispensables para muchas funciones metabólicas y enzimáticas. En este caso, los minerales necesarios que los peces consumen es el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el cobre. Todos estos también forman parte de los oligoelementos que los necesitan las células para poder desarrollarse bien. Dentro de los alimentos también vamos a considerar la categoría de los pigmentos. Muchos de los alimentos que nosotros conseguimos en el medio tienen potenciadores de color, ¿ya? Los potenciadores de color son en su mayoría carotenos, que son fuentes de color rojo, naranja, amarillos, y todos esos carotenoides unidos a ciertas proteínas, por ejemplo, pueden producir coloraciones azules y verdes. Pero si nosotros alimentamos a un pez con alimentos ricos en astaxantina, les va a producir, por ejemplo, unas pigmentaciones de color rojo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, poniendo el caso de los viscos? Si tú un visco, por ejemplo, golden, que es de base amarilla, tú le alimentas con un alimento rico en astaxantina, va a tomar una coloración rojiza. Entonces, los pigmentos ingeridos sí van a influir dentro de las coloraciones de ciertos peces, ¿no? Otras fuentes incluyen la espirulina, que proporciona beta-caroteno y astaxantina. Ahora bien, se conoce que, por ejemplo, hay ciertas deficiencias en ácidos grasos que son esenciales, que pueden producir que un pez se despigmente, que se le vaya perdiendo el color. Entonces es importante también conocer esto, sobre todo cuando queremos tener peces que son muy coloridos, ¿no? Por eso es importante la alimentación balanceada. Ahora bien, consideremos, ahora ya vamos a la parte un poco más interesante, ¿no? Digamos, cuando tenemos un acuario plantado, ¿qué peces tengo que poner yo en mi acuario? ¿Ya? ¿Y qué tipo de alimentación debería darle yo a estos peces para que se mantengan sanos? En el caso, por ejemplo, los peces que más se utilizan o que más se colocan en unos acuarios plantados son los tetras, son los guppies, los mollies, las espadas, son los guramis, en general como los más comunes, ¿no? Entonces, los crácidos, los tetras, los que nosotros, uno de los peces más comunes, son pequeños, son fáciles de cuidar, y por eso es que se utilizan mucho más, tienen una alimentación carnívora omnívora, ¿ya? La alimentación que ellos tienen es básicamente de insectos, material vegetal y detritus, ¿ya? En el caso, y voy a hablar específicamente de los peces que se utilizan más, digamos, en acuario plantado. En el caso de los pecílidos, los guppies, los mollies, los espadas, los plátidos, todos estos, son también omnívoros y se alimentan de algas y de insectos. Los peces beta son especies básicamente carnívoras, ¿ya? Por eso es que la dieta a ellos con vegetales no les sienta bien. Ellos se alimentan de larvas de insectos, damias, pequeños camarones, o sea, por ejemplo, hablemos de los pequeños camarones, los gamarus, los gusanitos, y también se alimentan de carroña, de otros peces muertos. En el caso de los cíclidos, ¿qué cíclidos nosotros generalmente incorporamos en un acuario plantado? Los cíclidos pueden ser cíclidos pequeños. Muchas personas también colocan discos, porque los discos son muy vistosos, son muy lindos, y un acuario plantado luce, aunque no se recomienda que se utilicen, digamos, se coloquen discos en un acuario plantado por ciertas cuestiones que ya vamos a ver más adelante, ¿no? En el caso de los cíclidos tenemos un amplio rango de preferencias, ¿no? De los netamente piscívoros, que se llaman los piscívoros facultativos, los lepidófagos se alimentan de escamas, los maracófagos se alimentan de moluscos. Hay los filtradores de sustrato. Hay muchos, por ejemplo, cuando tú haces un acuario biótopo y utilizas y le colocas plantas y ese tipo de acuarios
se incorporan mucho lo que es arenas. Y también tienes con peces que filtran este sustrato, por ejemplo, en el caso de los geófagos tratando perca, ¿no? Hay también los herbívoros detritivos, como por ejemplo los mesonauta. Los omnívoros con preferencia carnívora. Aquí entran los apistogramas, los discos, que ellos tienen una alimentación mucho más rica en proteína, ¿ya? Ellos ellos pueden comer de todo, comen detritos, comen también vegetales, pero tienen una preferencia carnívora porque ellos necesitan una cantidad de proteína un poquito más alta. Y hay los comedores de algas, del AUFUG. El AUFUG es todas estas, digamos, de estos, ¿cómo se dice? Aglomeraciones de algas que crecen en las piedras, en los troncos, etcétera. Y de esto se alimentan este tipo de peces. Entonces, se entiende que muchas veces cuando nosotros hablamos de dietas vegetales nos referimos a estos, a los AUFUGs. Hay también, por ejemplo, en el caso de los golfis, los barbos, los danios, que vienen de ser de la misma familia, son omnívoros, ellos comen de todo y son oportunistas también. En el caso de los goldfish, que si bien es cierto no se utiliza en acuario plantado, pero ellos tienen una alimentación que, como digo, es oportunista también. Si tiene la oportunidad de comerse cualquier comida, lo hará, lo cual no es muy recomendable, pues se cree con ellos es una dieta mucho más específica. Ahora, los peces gato. En los acuarios plantados tendemos se utiliza mucho lo que es las coridoras, lo que es los plecos, lo que es, por ejemplo, tocinclos, ciertos plecos como los ancistros, ese tipo de peces se colocan mucho en los acuarios plantados. Ahora, por ejemplo, las coridoras son omnívoras, ellas comen de todo lo que cae. Pero hay ciertos plecos o especies que son relacionadas, que son netamente vívoros. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los panaques o ciertas variedades, como se le conoce acá, de las cuchas pequeñas, de los plecos piña, son especialistas en comer, como les decía, celulosa. Entonces pasan raspando los troncos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros seleccionamos los peces para nuestros plantados, porque podemos ocasionar un desastre. O sea, tú tienes una planta linda, le colocas y al otro día amanece hecho pedazos porque uno de estos peces se lo comió y no sabes qué pasó, ¿ya? Ahora, no todos los peces gato son vegetarianos, ¿ya? Hay, por ejemplo, hay otras variedades, los loricarios, los hipacistus, los eparacánticos, que en cambio consumen proteína animal. Tú te puedes dar cuenta de cómo es la dieta viendo la boca del pez. Y claro, se especializan en consumir larvas, microcrustáceos y obviamente y uno que otro pez muerto que se coloque dentro que digamos que aparezca dentro del acuario. Ahora, el balance nutricional. Los alimentos deben estar correctamente balanceados en proporción de proteínas, grasas, carbohidratos y fibras y contener un nivel adecuado de vitaminas y minerales. Muchos de estos pueden complementarse con pigmentos para ayudar a resaltar los colores. Ahora bien, yo les había mencionado hace un momento el uso del ajo. El ajo es un excelente ingrediente porque tiene unas propiedades muy específicas antiinflamatorias, antibacterianas que fortalecen el sistema inmunitario. ¿Qué pasa con el uso del acuario, digamos del ajo directamente en el acuario? Lastimosamente se pierden sus propiedades, porque el ajo se aprovecha mejor cuando el pez lo ingiere. Si hay mucha gente que dice, no, es que yo le pongo una cabeza de ajo en el filtro, o sea, no tiene mucho sentido. Lastimosamente, ese tipo de prácticas que a veces yo les hago mención, tienden a causar más problemas que beneficios. Porque primero no se aprovechan las propiedades del ajo. Y en segundo lugar, cuando tú le dejas demasiado tiempo y los peces no consumen, se tiende a descomponer y te dan el agua. Ahora bien, los ejemplos de dietas caseras no balanceadas, por ejemplo, es una de las famosas, por ejemplo, una receta de papilla, ¿no? Que tienes aquí, por ejemplo, el corazón de pollo, 50 gramos. Entonces, aquí tú haces un total, de acuerdo, digamos, a las proporciones, digamos que hacemos 120 gramos de papilla, ¿no? Con estos ingredientes. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Un 58% de proteína, un 21.5% de grasa
y apenas un 9.8% de carbohidrato, fibra, etcétera, y todos los otros componentes de la dieta. Ahora, si por ejemplo tomamos otra receta de papilla que pone zanahoria, espirulina, camarón, etcétera, tenemos en cambio un alto porcentaje de proteína, que estamos hablando de un 72%, frente a un 6.4% y un 9.7% de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no por poner más alimentos con proteína significa que sea mejor. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace ese tipo de dietas, no? En primer lugar, tú tienes mayor, digamos, toda esta proteína que no se consume, o sea, que digamos que el pez consume, pero no la aprovecha, la excreta en sus heces. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que hay veces en que se ve en el acuario, ya sea una película en la parte de arriba, una película como grasa, como que estuviera algo encima del agua del acuario. Esto muchas veces es por la dieta que nosotros le proporcionamos. O hay veces en que la gente empieza a ver que se forma espuma. La espuma es una señal de que existe demasiada proteína disuelta en el agua. Entonces eso es un indicativo que estamos haciendo algo mal con la dieta de los peces. Estamos dando demasiada proteína, no la están consumiendo o la consumen, pero no se digiere bien y sale de nuevo, digamos, y se forma estas burbujas, esta espuma en el agua. Ahora, tenemos ejemplos de dietas caseras balanceadas. Entonces, aquí, por ejemplo, de acuerdo a por ejemplo, esta es una de las dietas, ¿no? Tenemos un 50% de proteína y aumentamos a un 28% lo que es carbohidratos, fibra, etcétera, todos los otros componentes que son indispensables para su dieta. A pesar, como yo les mencionaba hace un momento, a pesar de que prácticamente son los mismos ingredientes, varían las proporciones, ¿ya? Entonces, podemos definir que tenemos aquí una dieta balanceada, ya sea para los peces que nosotros queremos alimentar. Tienes un 40% en este otro caso y un 30% de los otros componentes y apenas un 7.5% de grasa, lo cual es una dieta mucho más balanceada para nuestros peces. Ahora, los requerimientos nutricionales para cada especie. En el caso de los discos, es entre un 40 y un 50%, ¿ya? En el caso de los guppies, entre un 35 y 45%. Los goldfish no necesitan tanta proteína, ellos necesitan más carbohidratos. Entonces, hablemos de un 25 o un 35%. El caso de los betas, entre un 30 y un 35%, los coes entre un 30 y un 38%. Aquí quisiera un poco también hablar del origen de la proteína. Como habíamos mencionado hace un momento, existen alimentos balanceados que tienen de base la proteína de soya. La proteína de soya es un sustituto económico de la proteína animal. Ahora se utiliza muchísimo también en la producción por ejemplo, de productos cárnicos de consumo humano. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como todo. Lastimosamente, yo no considero, en mi opinión, que sea un elemento de calidad. Es un poco también para abaratar costos, ¿no? Todavía no se sabe a largo plazo el uso de este tipo de proteína, cómo va a influir en la esperanza de vida de los peces. Habrá que ver algunos años cómo se desarrolla todo esto, haciendo estudios, ver qué influencia tiene a largo plazo la utilización de soya en la dieta de los peces. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla más o menos digamos, de la cantidad de nutrientes que tienen, por ejemplo, los ingredientes de las papillas, ¿no? De los alimentos que nosotros podemos incorporar en las papillas que le estamos dando a sus peces. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la trucha tiene un 20.9 de proteína, tiene 0% de carbohidratos, un 5.4 de grasas, 1.6 de grasas saturadas, y aquí un desglose de todas las otras grasas, ¿no? Los ácidos grasos, los omegas. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, la trucha, podemos aquí también determinar la cantidad
con esta tablita la cantidad, por ejemplo, de calcio, de cobre, de hierro, de magnesio, de manganeso, ¿cómo es? De potasio y de algunos otros elementos minerales que necesitan los peces. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos tener ya una idea de cómo mezclar nuestra papilla para darle una dieta balanceada a los peces. Aquí, por ejemplo, tienes el caso, este otro cuadro, habla mucho, en cambio, de la parte de los aminoácidos y vitaminas y todo el valor energético que necesitamos incorporar a la dieta de los peces, en base a estos mismos ingredientes que lo vimos hace un momento, ¿no? Ahora bien, aquí le pusimos aparte el caso de digamos, de la artemia. La artemia es, por ejemplo, es un alimento para crecimiento, el mejor alimento para crecimiento por excelencia. Es la mejor opción que nosotros le podemos dar para los alevines y especies pequeñas. Generalmente vienen 3 presentaciones, ¿no? Para poder alimentar. O sea, hablemos de que a partir de los cistos, de los huevos de artemia, podemos darlo artemia eclosionada, damos de comer náucleos de artemia. También podemos, bueno, en nuestro mercado no se lo consigue, la artemia eclosionada congelada o en gel. Hay en otros, digamos, en otros mercados, que sean, por ejemplo, el mercado americano, se puede conseguir, digamos, en ciertas como unas capsulitas en gel. Y también podemos darles, por ejemplo, de comer la artemia descapsulada, ¿ya? Como digo, es una de las mejores cosas que se puede dar para la alimentación de los peces. Aquí yo les tengo un detalle de cómo descapsular la artemia, ¿no? Y cómo dar, digamos, de alimentar a los peces con la artemia descapsulada. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un excelente resultado utilizando artemia descapsulada para inducir, obviamente le mejoras la dieta a los peces y esto, sobre todo los peces pequeños, ¿no? Y esto se induce a una alimentación mucho más completa y un desarrollo mejor digamos, de las huevas dentro de los peces, lo que da les estimula, por ejemplo, para el desove, ¿ya? Ahora bien, una alimentación de calidad y variada nos dará la satisfacción de tener peces saludables y longevos. Por ejemplo, yo tengo entendido, y estoy haciéndole un poquito de cuña a Rodolfo, creo que estaba preparando una charla sobre alimentos también, de acuerdo a lo que él también está empezando a promocionar los alimentos comerciales. Entonces, sí es bueno y importante, ya ustedes ya un poco ahorita ya conocen básicamente qué tipo de alimentos pueden dar a sus peces. Ahora bien, esta justamente es una calculadora y esta la desarrolló Cristian. Estábamos un poco conversando también en la mañana de este tipo de, digamos, de cómo tú calculas la cantidad de nitrógeno amoniacal que se ingresa en el acuario a través de la alimentación. Ahora vamos a la parte de los acuarios plantados. Cuando tú tienes un acuario con peces, tienes una diferente, ¿cómo se dice? Es diferente la cantidad de nitrógeno, de fósforo que se aporta versus a un acuario que no tiene peces. Por eso es importante saber y sobre todo planificar. Aquí yo me gustaría un poco comentarles el momento de la planificación de un acuario. Si bien es cierto, la mayor parte de las personas cuando planificas un acuario solamente piensas en lo que tú quisieras tener, no en quizás en lo que sea más conveniente. Yo me refiero en este caso, por ejemplo, de los discos, ¿no? Un acuario plantado con discos es una belleza, pero no necesariamente es lo mejor para ellos. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de los peces, nosotros tenemos que considerar que parte de lo que es el ciclo de nitrógeno, ¿no? O sea, de lo que ellos consumen en la alimentación, va a proporcionarnos ciertos niveles de nitrógeno amoniacal total que van a ser aprovechados por las plantas. Nosotros ya sabemos, y de las otras charlas también aprendimos, que hay 2 tipos de nitrógeno amoniacal que las plantas aprovechan. Hay plantas que prefieren, por ejemplo,
aprovechar el amonio, que es la primera fase, digamos, digamos, del ciclo del nitrógeno, y lo aprovechan directamente. En cambio, hay otras plantas que prefieren absorber nitratos, ya que sería la última fase del ciclo del nitrógeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta calculadora, que ya para los que quieran saber qué cantidad de amoníaco produce, por ejemplo, la alimentación que le estoy dando a mis peces, sobre todo a los discos, ¿no? Porque eso está diseñado para discos, de acuerdo a la alimentación que le doy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 8 discos, ¿ya? Que miden un total de 10 centímetros, entonces, básicamente, si yo conozco la cantidad de proteína que tiene este alimento en porcentaje, digamos, del alimento, yo puedo calcular, por ejemplo, la ración diaria de qué cantidad de alimento tengo que darles a mis peces. Si yo tengo 8 peces de 10 centímetros, la cantidad de alimentos son 12 gramos. ¿Ya? Aquí yo puedo tener, haciendo un análisis para obtener los otros datos, el volumen del acuario. Si tengo un volumen de 160 litros, 8 peces de 10 centímetros y 160 litros con un pH de 6.8 y una temperatura de 28 grados, el total de nitrógeno amoniacal es de 4.1. Entonces, con este dato, obviamente nosotros podemos determinar exactamente cuánto me está produciendo digamos, de nitrógeno amoniacal que puede ser aprovechado por las plantas. Esto, como les comentaba, esto se lo desarrolló para lo que es discos. Y se puede hacer una adaptación. Por ejemplo, nosotros asumamos que tenemos otro tipo de peces en el acuario y variando digamos, las variables, podemos también obtener este resultado que en el caso de los acuarios plantados es indispensable. Porque una vez que yo sé cuánto amoníaco me va a producir la alimentación de mis peces, yo sé cuánto, por ejemplo, tengo que aditar de los otros nutrientes. Es por eso que, por ejemplo, en un acuario equilibrado que tienes, por ejemplo, bueno, básicamente cuando es un acuario que es, digamos, con peces, ¿no? Porque hay los acuarios que son sin peces. Entonces, podemos un poco calcular también si es que necesitamos o no aditar ciertos nutrientes. Por ejemplo, y hablemos en este caso, por ejemplo, de los fosfatos. Los fosfatos vienen como parte de la alimentación de los peces. Dentro de los balanceados se utilizan los fosfatos para que estos le ayuden a la digestión digamos, del alimento de los peces. Entonces, también necesitamos considerar que, por ejemplo, ciertos alimentos producen más nitratos o ciertos alimentos producen más fosfatos que son introducidos en el acuario. Por eso es que muchas veces cuando tú tienes un cardumen de peces y tú les varías la dieta, tiende a, por ejemplo, a tener problemas, puedes desarrollar problemas de algas que no conoces, o sea, empiezan los desbalances. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de los peces, no alimentar con un solo alimento, tener una serie de alimentos variados. Y en el caso, por ejemplo, de los discos, cuando nosotros tenemos discos en el acuario, yo no recomiendo la utilización de papilla, porque la papilla necesitas limpiar una vez que los peces han consumido. La papilla tiene un defecto y es que se disuelve, es que se desintegra en el acuario. Entonces, a veces quedan muchas partículas flotando y quedan digamos, en las plantas, en el sustrato. Entonces, empiezan a aparecer los problemas. Empiezan a subirse el amoníaco, los nitratos, los nitritos, los peces empiezan a desarrollar enfermedades o, en su defecto, el acuario empieza a desarrollar algas. Entonces, es muy importante saber y escoger bien los alimentos que vamos a dar a los peces para no tener ese tipo de problemas posteriores. La papilla, básicamente para discos o para cualquier pez que tú decidas darle, debería ser en un acuario desnudo o un acuario que, por ejemplo, tenga troncos, que sea muy fácil de limpiar, para no generar digamos, este otro tipo de inconvenientes con los peces. En la calculadora de nitrógeno amoniacal está muy buena, por cierto, para que nos pasen ahí por el mail si es que hay chance. Pero a esto también habría que sumarle el nitrógeno que se genera por materia orgánica en descomposición, ya sea de hojas viejas o
o qué sé yo, cualquier otra materia orgánica que esté descomponiéndose dentro del acuario. Y no sé, o sea, bueno, no sé cuán necesario, digamos, es un test de nitrógeno ya teniendo esta calculadora, considerando esto que la materia orgánica sí genera nitrógeno, pero yo no sé hasta qué punto cambia el total de nitrógeno, porque obviamente el input de nitrógeno más grande que tiene el acuario es por el alimento. Entonces no sé, o sea, no sé si es necesario hacer un test para sumar todo o con este input o con esta calculadora del input más grande de nitrógeno, aparte de las sales, es suficiente como para tener un estimado. No sé si me hice entender. Otra cosa que también va en base a esto, que yo siempre digo, que al acuario cuando se le alimenta, no estás solo alimentando a los peces, sino estás alimentando a todo el ecosistema. Sí. Porque de eso también, o sea, de ese proceso se alimentan las bacterias benéficas, las plantas, bueno, los peces, todos los microorganismos que están ahí, haciendo el balance del ecosistema. Pero bueno, ya me fui por otro lado de la pregunta anterior. Eso nomás era. Ya, bueno, básicamente ahí yo le pediría a Cristian que un poco te conteste, porque él es el que maneja, digamos, mucho mejor, es experto en la parte química, ¿no? A ver si Cristian nos acolita. Hola con todos, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, qué gusto estar aquí con todos reunidos, ¿no? Siempre es una oportunidad muy chévere que tenemos acá de poder compartir nuestras experiencias y aprender, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente cómo está desarrollada esta calculadora. Lo que nos menciona Javier, claro, tienes toda la razón en cuanto a que habría que considerar todos los aportes que vienen desde otras fuentes. Esta calculadora originalmente se la hizo específicamente para aquellos criadores de discos que tienen un acuario desnudo, y donde es importante entonces entender la cantidad eventual de amonio amoniacal, ¿sí? No amonio catiónico, que se puede generar, porque para todo está claro que el amoníaco como tal es el que produce la toxicidad mayor en los peces. Entonces por allí se hizo esta calculadora más enfocada hacia allá. Ahora, de hecho, que si tenemos un test de amonio total, ¿sí? Podríamos ir revisando esto, pero es un poco difícil, ¿no? El llegar a empatar unos valores con otros, sobre todo en acuarios que ya tienen una colonia bacteriana establecida. Acuérdense que esto básicamente es la cantidad de amonio o amoníaco que va a generar el pez a través de sus agallas, es decir, inmediatamente, en este caso, digamos, 8 discos de 10 centímetros cada uno, con estas condiciones, como tal, estará generando 4.1 ppm de nitrógeno total amoniacal, que luego se transformará en nitratos, sí, pasando obviamente por el ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? Y una parte de ese nitrógeno amoniacal en ese instante dado, si no tenemos una colonia bacteriana, pues nos estará generando esta cantidad de amoníaco, que de hecho si no se consume y seguimos alimentando a los peces, pues esto empezará a subirse, ¿no es cierto? De allí la necesidad de hacer cambios de agua o de ver cómo mejoramos nuestro sistema de filtración biológica. Entonces sí, volviendo a tu pregunta, en ese punto siempre va a ser indispensable contar con nuestros test de medición, sobre todo los nitratos, ¿no? Porque entenderemos que básicamente amoníaco en un acuario bien equilibrado no lo vamos a detectar, porque se está prácticamente oxidando de manera muy inmediata con un buen filtro biológico. No sé si quedó claro con esto. Sí, perfecto. O sea, especialmente me gusta porque justo en ese proceso o es absorbido por las plantas o de una ya convertido por la microflora. Entonces está bueno saber, claro, cuánto como amoníaco inmediato, digamos, está produciendo con este input. Está buenísima, muchísimas gracias. O sea, sí sirve en realidad para plantados, porque... Sí, de hecho lo pueden hacer para plantados. Aquí lo importante
es que, como te digo, estuvo pensada solo para discos, pero no es mucho problema en el momento en que nosotros sabemos con qué cantidad de alimento alimentamos a nuestros peces. Porque, por ejemplo, supongamos que yo alimento con 12 gramos al día. Los 12 son los que aparecen aquí. Pero si es cualquier otro tipo de pez y tú sabes que la alimentas con 5 gramos diarios, bueno, aquí toca hacer eso, ¿no? Toca jugar con estas variables hasta que aquí te asome 5 y te dé el valor acá. ¿Sí? Claro. Porque no lo hizo pensado en otros peces, ¿no? Aquí está considerado en función de la longitud del pez, que está correlacionado con la masa del pez y demás, de un disco, ¿sí? Entonces sí, lo pueden usar para otros peces bajo ese criterio. Perfecto, muchas gracias, vacancísimo. Sí.